Estoy regando las plantas de estas macetas de los sólidos platónicos. Estas figuras que están diseñadas por una diseñadora industrial. Poca gente sabe acerca de la carrera de diseño industrial, la de la UBA, Universidad de Buenos Aires, libre y gratuita. En un momento no sabían de qué se trataba diseño gráfico en general, la gente. Ahora más o menos alguna idea tienen. Pero en diseño industrial la verdad que hacen unas cosas maravillosas. Yo las veía cuando estudiaba gráfico en la UBA porque compartíamos las sedes en el pabellón de Ciudad Universitaria. Porque acá, más allá de lo formal, del buen diseño, hay un conocimiento, ¿no?, acerca de la geometría sagrada, evidentemente. Es toda esa etapa que no es visible, esa etapa de investigación, de estudio, de análisis, después viene el desarrollo, que es lo que hace un verdadero profesional. Donde ahí suma sus conocimientos previos, su concepción social, ¿no?, de cómo encara la profesión desde lo social. ¿Para quién? ¿Para qué? El aporte que da. Yo me acuerdo que algunos estudiantes de diseño en su momento que militaban, bueno, su perfil social lo veían desde iban y por ahí paraban una clase para reivindicar los derechos de alguna minoría en Chechenia, en Afganistán. Está bien, eso está muy bien, porque ahí hay conciencia de la geopolítica y demás, pero teníamos los vidrios rotos en las aulas y era invierno como ahora, grados bajo cero, y nadie paraba las clases para luchar por eso, por reivindicar derechos del estudiante por estudiar en un espacio digno. Ahí tenía que venir el centro de estudiantes, poner la plata y se terminó. Si no, podías entrar en una burocracia. Bueno, la cosa es que esto de la conciencia social me parece muy importante. Por ejemplo, ayer salió un fallo a favor de un proyecto de diseño industrial que se había coartado, que era el Plan Cunitas, hecho por un diseñador industrial, no, en realidad un estudiante de los primeros años, Tiago Ares. Tiago había diseñado el Plan Cunitas producto de su militancia y de él ver acerca de las cosas que le pasaban a la gente y lo que necesitaban ciertas clases sociales, porque en una de sus trabajos prácticos empieza en esta etapa de investigación de la que te hablo, y él se da cuenta que, por ejemplo, los fallecimientos que ocurrían de niños y de bebés en la clase baja, determinados sectores, no era producto de la desnutrición, y te hablo de año 2006, 2007, quizás un poco más, sino producto del colecho. ¿Qué es el colecho? Cuando dos o más chicos tienen que dormir en una misma cama porque la infraestructura de la casa no da, y eso es bastante común en ciertas clases sociales, donde no tienen un poder adquisitivo suficiente ni siquiera para superar el nivel del índice de pobreza. Entonces, los más chiquitos, los bebés, mueren por asfixia. Entonces, él diseña el Plan Cunitas, que eran unas cunas de un muy buen material, pero además les agregó un ajuar para la mamá, unas pantuflas como la gente. Diseño gráfico también estaba ahí porque incluía un manual instructivo, ¿sí?, de todos estos principios que había que tener en cuenta
para prevención y demás. Encima era educativo, era un proyecto pero fantástico. Aparte uno lo veía y estéticamente era excelente. Se llegaron a distribuir casi 50.000 y claro, las personas y las familias que recibían eso realmente estaban muy agradecidas, se sentían orgullosas, se sentían contenidas y se sentían que su esfuerzo, su trabajo de alguna manera volvía, que los tenían en cuenta, que los consideraban personas, seres humanos. Esto era proyecto de este chico, estudiante de diseño industrial, que ya había tenido otro proyecto, aún con su poco conocimiento académico y su juventud, pero tenía principios de ayudar al otro, de ir por la vida. Había proyectado un sistema de riego para lugares en el Chaco que eran desérticos, para las comunidades necesitadas de esos principios básicos. Y así todo también tenía un mobiliario especial para escuelas que optimizaba los espacios y el equipamiento. En cuanto a juguetes, tenía un triciclo diseñado que solo funcionaba de a dos, es decir, compartir el juego, no algo individual, y ese tipo de cosas. Pero ocurrió que un juez, que no lo voy a nombrar porque ya murió, ya no está, no se puede defender, dijo que eso no servía, que era deficiente, etc. Y lo acompañó una funcionaria de ese momento, que había sido funcionaria, era política opositora en ese momento, que se llama Graciela Ocaña, que argumentó esas ideas de que no servían, poniendo como ejemplo unas cunas impresentables. Y ahí está. La gente que mínimamente sabe qué es el diseño industrial se hubiese dado cuenta que eso que presentaba esta funcionaria que protestaba, esta política que protestaba, no era funcionaria en ese momento, era imposible que lo hubiese ideado un diseñador industrial, un diseñador universitario, menos un diseñador de la UBA, porque por los barrotes pasaba un camión más o menos, no solo un bebé, era un desastre el ejemplo que mostraba para argumentar de que esas cosas no servían, con el agravante de que el juez mandó quemarlas. Afortunadamente después cambió el gobierno, tenemos este gobierno actual y eso de quemar las cunas se paró. Así como en algún momento quemaron libros, ¿no?, del Centro Editor de América Latina. Aquí que lo importante del concepto, de la investigación y de la empatía, de pensar en el otro. Cuando te hablan un poco, ¿viste?, de esta famosa grieta que te tienen harto con la grieta, que en realidad es un blef, porque conflicto existió siempre. Solo ahora lo quieren llenar de qué sé yo, qué atributos a ese calificativo. En realidad ese verdadero conflicto hoy se puso, se quedó expuesto gracias a esta situación pandémica, porque en realidad todas las diferencias y conflictos se podrían resumir en una biopolítica o una necropolítica, es decir, quienes están apostando por la vida y quienes están apostando por lo contrario. Este diseñador industrial apostó siempre por la vida y creo que de eso se trata. Ya muy enfermo él, siendo tan joven, 20 y pico, terminó su carrera con quimioterapia de por medio y afortunadamente pudo llegar a estar presente cuando el gobierno instaura y pone en acto su proyecto con ese plan Cunitas para llegar a todas estas clases necesitadas. Él por suerte estuvo ahí. Después ya vino este juez que te digo que quiso mandar todo para atrás y esta otra señora que denunció que quiso quemar las cunitas. Esa es la necropolítica que yo le digo. Es muy simple la diferencia, o apostamos por la vida o apostamos por la muerte. Este diseñador, Tiago Ares,
sin dudas que apostaba por la vida y su militancia, su ideología estaba puesta en acto en buenos diseños.